en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando leemos la palabra siempre decimos que lo hacemos en el nombre de Dios? ¿Alguien me dice? Amén. Es como una forma de nosotros presentar reverencia a la palabra de Dios. Y lo hacemos de esta forma. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, Cristo respondió bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, conmigo, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Puede sentarse, mis amados. Gracias, Señor. Jesús estaba disputando con los fariseos y le habían hecho varias preguntas comprometedoras para hacer equivocar a Cristo con una respuesta que fuese también comprometedora, porque lógicamente estaban detrás de él buscando la forma de tentarle. Los fariseos, viendo que Jesús había respondido correctamente y que no había caído en la trampa que ellos habían preparado, le hacen entonces una pregunta que ellos entendían que era difícil de contestar. ¿Cuál es el principal mandamiento? Lógicamente que esta pregunta la hacen desde la óptica del judaísmo. El judaísmo tenía en total, o tiene en la actualidad, 613 mandamientos, y esos 613 mandamientos se conoce con el nombre de la Torá. Amén, o la ley. Amén. De esos 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Lógicamente, que preguntarse uno cuál es el más importante de los 613 mandamientos, significa, como entendemos, que está menospreciando los otros, o que los otros son menos importantes. Cualquier respuesta que Jesús hubiese dado hubiese sido una respuesta comprometedora, pero sin embargo Jesucristo citó el mandamiento más importante que está en la Torá. Amén. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pueden buscarlo en su Biblia, y si gustan tomar nota, amén, pueden tomar nota, que para eso estamos en este día, para ir estudiando la palabra paso a paso y saber lo que Dios está demandando de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Cristo citó este mandamiento, que es un recuento de la ley de Moisés. Y este mandamiento se conoce como el Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? El mandamiento más importante que Jehová le dio a Israel y en el cual se resume toda la ley de Dios. Shema Israel. ¿Cómo se llama? Shema Israel. Donde se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, por eso se llama Shema, porque Shema significa ¿qué? Escuchar. Oye Israel, Israel tiene que escuchar. En este caso nos está hablando a nosotros. Amén. Y cuando nos dice que escuchemos, no solamente es que pongamos nuestros oídos, sino que prestemos atención y cumplamos con ese mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y este mandamiento que yo te doy hoy, amén, tú lo guardarás y lo vas a repetir a tus hijos. Amén. Entonces, Cristo nos habla en el versículo 30 que leímos
amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Y describe cómo nosotros tenemos que amar al Señor nuestro Dios. Uno de los propósitos por el cual Dios me llamó es ¿para qué? Para yo amarle, para yo servirle, ¿correcto? Amén. Amén. No sé si se fue el micrófono o se le fue las pilas. Amén. Pero me están escuchando, ¿correcto? Amén. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este mandamiento, amas al Señor tu Dios, vamos a amarlo y estamos hablando de que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. A plenitud. O sea que la adoración a Dios involucra todo nuestro ser. Y cuando hablamos de la naturaleza del hombre, hay un texto bíblico que siempre mencionamos. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: y todo vuestro entero ser. ¿Cuál dice? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Amén. Así que cuando hablamos del ser humano, el ser humano es un ser complejo. Pero cuando hablamos de amar a Dios y servirle a Dios, es que Dios exige que nosotros nos entreguemos a Él íntegramente. Íntegramente significa con todo lo que yo soy. Amén. Completamente, sin dejar nada fuera de ese amor de Dios. Ahora, ¿qué pide Dios de ti, Israel? Que te entregues a Él. La pastora leyó ahorita un versículo clave, Santiago 4:7. ¿Alguien lo recuerda? Puede buscarlo en su Biblia, Santiago 4:7. ¿Qué me dice? Someteos pues a Dios. Y mire qué importante. ¿Qué está pidiendo Dios? Sometimiento. Someteos pues a Dios. Pero nadie que no esté sometido a Dios puede resistir al diablo. Y por eso dice, primero tienen que someterse a Dios para poder luchar contra el pecado. No podemos estar luchando contra el pecado, no podemos estar luchando contra la tentación, contra el adversario, contra la adversidad, si antes tú y yo nos sometemos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y él huirá de vosotros. Pero si no estás sometido a Dios, ¿con qué fuerza podemos resistir al diablo? Y el versículo 10 de Santiago 4:10, ¿qué dice? Humillaos pues delante del Señor. ¿Qué más dice? Y Él os exaltará. Y ahí también dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Da gracia a quién? A los humildes, a los que se humillan. Los que se humillan son aquellos que se someten a la voluntad del Señor. Lógicamente, hablar de resistir es hablar de estar peleando contra Dios. Dios no me está llamando a pelear en contra de Él. Dios me está llamando a yo someterme a Él. Y lo primero que tenemos que aprender, que en este siglo ya no estamos nosotros, diríamos, preocupados por el crecimiento de la iglesia. La iglesia ha crecido bastante. Amén. Actualmente hay iglesias hasta de 5 millones de personas. El crecimiento, la expansión de la iglesia en este siglo XXI ha sido extraordinaria. Aleluya. Lo que estamos luchando ahora es por la genuinidad, por el carácter de todos nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Sí o no? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo que se llaman cristianas y usted cuando entra comienza a dudar de su llamamiento? ¿O cuántas personas se identifican con usted y se llaman que son cristianos y usted se pone a pensar, ¿y será verdad que son evangélicos? Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a la fuente principal, al principal mandamiento que Cristo dijo.
Y ese mandamiento implica sometimiento a Dios. El mensaje básico que la iglesia tiene que aceptar, el mensaje básico que todo creyente en Cristo Jesús tiene que asumir. ¿Y qué significa asumir? Recibir, integrado en su vida, es el sometimiento a Dios. En primer lugar, una mente entregada, porque tiene que entregar tu mente, tu alma, tu espíritu a Dios. Una mente entregada produce creyentes sabios, creyentes capacitados, creyentes profundos, creyentes maduros. Y lo primero que Dios pide en este texto es que nosotros entreguemos nuestra mente a Dios. Pero ¿cómo yo entrego mi mente a Dios? Amén. Bueno, busquemos la palabra. Y cuando habla de mente, habla de nous. Nous es intelecto. Nous es pensamiento. Nous es conocimiento. Nous es un conocimiento o una reflexión profunda acerca de un tema. Y cuando hablamos de nosotros, de nous, estamos hablando por lo tanto de que nosotros somos seres pensantes y tenemos un intelecto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla del sometimiento de mi mente a Dios. Mi mente, mi intelecto, que muchas veces nosotros decimos que el intelecto es contrario a la fe. Amén. Y que muchas veces nosotros entendemos que lo que el intelecto hace es obstaculizar la fe. ¿Cómo yo voy a entregar mi razonamiento a Dios para someterme a Él? ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios y no pensar únicamente por mi lógica humana? Porque la lógica humana muchas veces nos aleja de Dios. Someteos a Dios, amar a Dios ¿con qué? Con toda tu mente. Y es nous. Amén. Esta mente, lógicamente, hay que ver cómo se hace este sometimiento de la mente al Señor. La Biblia me habla, en primer lugar, de algunos personajes bíblicos que sometieron su mente a Dios. ¿Quién? Esdras, por ejemplo. Esdras, un escriba. Y encontramos en Esdras capítulo 7, versículos 6 y 7, un escriba que propuso en su mente servir a Dios y se dedicó a inquirir en la ley de Dios para cumplirla y para enseñarla también a otros. Así que Esdras es un ejemplo de un hombre de Dios que sometió su intelecto al Señor. ¿Acaso no hay más personas en la Biblia que sometieron su intelecto a Dios? Claro, Isaías, que fue descendiente de reyes, Ezequiel, descendiente de reyes, también de la nobleza, Daniel, que fue un gran sabio que sometió su mente al Señor. Tenemos a Sofonía, y aún en una confrontación contra la duda tenemos a Habacuc, que por un lado tenía un razonamiento, diría, humano, y decía, Señor, ¿por qué esto? Y siempre iba a preguntarle a Dios, ¿por qué? Porque no entendía las cosas. Y Habacuc tenía que someter su mente al Señor para poder llegar al conocimiento profundo de Dios. Porque hasta tanto yo no someta mi mente a Dios, no voy a recibir la revelación que Dios tiene para mí. Amén. O sea, hay veces que mi mente me está obstaculizando yo servirle a Dios como debe ser. La fe no es contraria a la razón. Y así encontramos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, se dice de un teólogo del siglo XVI que decía que tenía su mente en llama. Y habla de una mente en llama. Una mente en llama es cuando el Espíritu Santo está sobre tu mente, sobre su intelecto. Y se habla de Anselmo de Canterbury. Y Anselmo de Canterbury fue un filósofo en el siglo XI. Amén. Y este fue quien hizo un credo, quien hizo también un gran desafío
de querer demostrar la existencia de Dios a través del propio intelecto. Él dijo, credo o intelligam, credo ut intelligam. ¿Qué significa credo? Es creer. Ut intelligam, o sea, creo para llegar a comprender. Amen. Creo para llegar a comprender, porque la gran polémica era cuál está primero, la razón, el intelecto o la fe. Yes. Amen. Algunos dijeron, no, son contrarias, y por lo tanto tu fe tiene que ser ciega. No, tu fe no es ciega. Amen. Tu fe está basado en un conocimiento y en un conocimiento verdadero. Lo que ocurre es que ese intelecto, esa nous que el Señor nos ha dado, tiene que estar sometida a Dios para creerle a Dios a cabalidad. Aleluya. Mientras no sometas tu intelecto a Dios, tu saber a Dios, y te olvides del razonamiento humano, no estás bien. Santo Dios. La Biblia, el apóstol Pablo, habla de un razonamiento carnal y habla de un razonamiento espiritual. Habla de los resultados de cuando tu mente se somete al Espíritu Santo, y habla de los resultados cuando tu mente se somete a la carne. No sometas tu mente a la carne, somete tu mente al Espíritu Santo del Señor para que tenga una mentalidad encendida. Aleluya. Es algo grandioso. Padre, ayúdame, Jehová. Grandioso, Dios revelando cada momento. No hay un momento que Dios no te esté hablando. Tú no sabes cuando es dormido, despierto, siempre Dios está hablándote a la mente. Te está trayendo un texto tras otro. Te salen las palabras como torbellino. Alabado el nombre del Señor. Cada día es una revelación de parte de Dios, porque tu mente está sometida al Espíritu Santo del Señor. Y es un estudio, pero a veces me emociona un poquito, así que voy a tratar de ir más al paso. Amén. No, fluye. Incluso hay un teólogo llamado Tomás de Aquino, que si usted lo busca en internet, en casi todas las fotos que tienen los artistas pintaron a Tomás de Aquino con una aura de fuego, porque decían que era el más grande teólogo y que su mente estaba en llama. Su mente estaba ardiendo con el Espíritu Santo del Señor, que cada pensamiento era fuego. Y eso que no era pentecostal, era fuego de lo alto. ¿Por qué? Porque había un fluir grande en su mente de lo que es la palabra del Señor. Y ahora eso fue Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y en el siglo XVIII, un teólogo norteamericano también llamaron, que tenía la mente en llama, y fue Jonathan Edwards, uno de los teólogos más grandes del mundo, y estuvo en el siglo XVIII y era norteamericano. Una mente ardiendo en el Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. No hay palabra del Señor que se oculte a esa mente. Alabado el Señor. Y de hecho, dice la Biblia, que si creemos en Él iba a derramar, amén, Él iba a traer conocimiento a nosotros de una forma increíble. René Descartes, que fue también un gran filósofo, un gran teólogo cristiano, fue el primero en que también afirmó, igual que Anselmo, amén, que la razón, que la fe es primero que la razón. Y él tenía una frase, y él decía, cogito ergo sum, eso es latín, cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, y yo sé que existo. Y él decía en esa mente en llama que él tenía, tú me preguntas si Dios existe. Si Dios existe, y te lo voy a demostrar, si yo existo es porque Él existe. Amén. Porque yo soy fruto de su existencia, soy el resultado de su existencia. Y para cualquier persona científica o inteligente, lo único que tiene que hacer es razonar en esto, decía, amén, decía este gran pensar, René Descartes. Y ahí es que está el método cartesiano, que es el método científico. Así que el autor del método científico simplemente decía, para que no dudes
si todo lo que existe es real, solamente tiene que estar seguro de que Dios existe. De lo contrario, nada de lo que hoy tenemos existiría, decía René Descartes. Tomás de Aquino fue un poquito más lejos y dijo: Fides quaerem intellectum. Fides quaerem intellectum. Otra vez en latín. Fides, ya saben que fides, fe. Quaerem intellectum. Él decía: no busco entender para creer. No me busque explicación de que Dios existe o no existe. Yo no busco entender para creer, decía él, sino que creo para poder entender. Creo para poder entender. Porque la fe aviva el intelecto. El intelecto humano tiene muchas limitaciones, decía él. Pero esas limitaciones, tan pronto la fe llega al intelecto, el intelecto se expande. Y usted diría: ¿eso no es posible? Sí es posible. He conocido muchas personas que después de ser creyentes son hasta más inteligentes. Amén. ¿Usted sabía eso? Sí, hermano, mucho más inteligente. Tenía nosotros un jovencito que era bastante torpe, que nadie quería compartir con él porque era muy bobo. Y ese fue el primero que se convirtió en el sector donde yo vivía, y él se convierte y lógicamente su mente despertó. Se activó su mente, se activó su intelecto, llegó a expandirse a una forma tal que hasta lo escuché predicando. Un muchacho que apenas sabía hablar bien y ahora estaba predicando, ahora estaba explicando la palabra del Señor, y lógico, me impactó. Y yo dije: ¿qué Dios es este que ha impactado a este muchacho que es prácticamente a un inútil? Un bruto lo ha hecho de esa forma. Su mente se expandió. Y debo decirlo, debo admitirlo, que también conmigo actuó de esa forma. Amén. Amén. Difícilmente podía hablar en público, difícilmente podía expresarme, ni mi nombre quería dar. Era bastante tímido en todo el sentido de la palabra. Pero cuando recibí el conocimiento de parte de Dios, mi mente comenzó a ensancharse. Y lo primero que Dios hace cuando tú sometes tu mente a Él es que vas a producir creyentes sabios. Y eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros seamos creyentes sabios, capacitados, profundos, maduros. El apóstol Pablo sometió su mente a Dios, ¿sí o no? ¿Quién más? Apolo sometió su mente a Dios. Correcto. Lucas, el médico amado, sometió su mente a Dios. Y otros grandes hombres de la historia sometieron su mente a Dios. Luis Pasteur, Gregory Mendel, un genio de la medicina, autor o padre de la genética, fue creyente, sometió su mente a Dios. Nikola Tesla, del cual le damos las gracias de tener electricidad, sometió su mente a Dios. Alejandro Fleming sometió su mente a Dios. Albert Einstein sometió su mente a Dios. Y él decía: cada puerta que la ciencia abre es un camino hacia Dios. Aleluya. Porque sometió su mente a Dios. Isaac Newton sometió su mente a Dios. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, amén, Jonathan Kepler y otros grandes hombres sometieron su mente a Dios. Gracias, Padre. Lo que tenemos que hacer nosotros, los hombres, los adultos, los caballeros, todo, es someter nuestra mente a Dios. La Biblia me habla del pensamiento espiritual, del pensamiento carnal. Si yo someto mi mente a Dios, no voy a permitir que en mi mente aflore pensamientos carnales. ¿Sabía usted? Debe tener una disciplina mental. Amén. Algunos teólogos, algunos diríamos psicólogos también cristianos, me hablan de esa disciplina mental que debo tener. Y dicen ordo cogitandi. Ordo significa orden. Ordo cogitandi, y cogito significa pensamiento, razonamiento. Ordo cogitandi.
Debo tener mi mente, mis pensamientos centrados. Si no tengo un orden en mi forma de pensar, en mi forma de razonar, no puedo entender ni siquiera la revelación de Dios. El que tiene unos pensamientos desordenados, lógicamente cuando vaya a la palabra de Dios, no la va a entender apropiadamente. Amén. Porque hace falta tener tu mente centrada en el Señor. Y ese ordo cogitandi significa que en mi pensamiento debo tener control y disciplina. Tanto en el proceso de pensamiento, que tiene que ser lógico, coherente, como también quién dirige tus pensamientos. ¿Quién está detrás de esos pensamientos? Si tu mente está sometida a Dios, entonces el Espíritu Santo está dirigiendo esos pensamientos. ¿Cómo yo sé que tienes tu mente sometida a Dios? La Biblia da estrategia. Dice, ¿en qué pensar? Amén. Filipenses 4:8. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, amable, de buen nombre. Y nos dice que nuestros pensamientos deben estar siempre centrados en esas virtudes que son especiales. Amén. Un pensador dijo que las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no permita que hagan nido. Un mal pensamiento puede venir a tu mente, pero tú no puedes permitir que hagan nido. ¿Qué es un mal pensamiento? Ay, mira qué hermana más linda. Fracasado. Repréndelo. Repréndele, porque no es Dios, es el enemigo que está hablando. Amén. Prende el celular, amén, y veo, te entra a TikTok buscando una información y ve una bailando y te quedas mirando. ¿Dónde va tu mente? No dejes vacilar tu mente, disciplina tu mente. La mente no es un centro libre para que haga el diablo lo que quiere. No puedes permitir que el diablo arrope tu mente. Tu mente tiene que estar sometida ¿a quién? Tú tienes que servir a Dios y tienes que adorar a Dios. ¿Con qué? Con toda tu mente. Higiene mental, disciplina mental. Amén. Eso es lo que pide Dios de ti. Amén. Muchas veces yo estoy solo y simplemente digo, Jehová reprenda al diablo. Y tal vez Elías no sabe por qué lo dije, pero yo sé por qué. Me pasó un pensamiento que después que me pasó, ¡pam!, como un rayo, entendí que no era de Dios. Y debo reprenderlo. Amén. Aunque otro que está ahí no me entienda, yo tengo mi lucha interna, mi lucha espiritual, y debo tener esta mente que estoy ocupando para servirle a Dios en el ministerio limpia, sometida a Dios. Y no es que yo levanté mi mano y pasé adelante y ya la mente se sometió. No, es que todos los días tú estás orando y tu mente está impidiendo que tú te concentres, y tienes que someterla a Dios. Buscar estrategia. Tal vez tienes que comenzar a cantar, a alabar al Señor para que tu mente se concentre, no se vaya a otro lugar, no divague. Y el gran daño que hace el enemigo hoy en día se llaman las distracciones, las diversiones. El tiempo que yo crecí era fácil. Un televisor con 3 canales en blanco y negro. Lo más divertido que yo tenía era leer libros. Y me decía, papá, ¿qué tú quieres? Un libro. Y le decía al autor, una novela, amén, cómprame tal novela, amén, de García Márquez. Amén, tráeme tal libro que no lo tengo. Y tenía mi colección de libros. Y siempre estaba en mi habitación, amén, con una lamparita leyendo libros, porque, amén, me perdía, porque ese era mi mundo. No teníamos internet, no teníamos celulares inteligentes, no teníamos cable, nada, amén. Así que
Teníamos que buscar nuestros propios miedos. Ahora Satanás ha diversificado tanto el entretenimiento, la diversión, que la iglesia se está perdiendo. Y el que no sabe someter su mente a Dios está mal. Amén. ¿Cómo lo voy a hacer? Con cánticos e himnos espirituales. Pensamientos que sean espirituales. No permita un pensamiento que no sea espiritual en ti. Repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que dice. Y solamente piensa en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, que tiene buen nombre. En esto piensa. Lo demás, recházalo en el nombre de Cristo Jesús. De que me levanto con la Biblia. Me lleno. A veces no estoy con la Biblia, pero la tengo aquí en la mente. Y estoy en mi cama. Que a veces también acostumbro dejar una libreta cerca de mi cama con un lapicero, porque hay revelaciones, palabras que Dios me da. Otras veces me dice, levántate porque hay mucho que darte. Y me pongo en la computadora a escribir. Y ahí pasa las 2, las 3 de la mañana. Algunas noches se me va la noche en clara. Dios dándome. Digo, Señor, ¿para qué tú me estás dando esto? Y digo, no te preocupes. Hay revelaciones, hay palabras que Dios me da que tengo que procesarlas. Y de uno tiempo, a veces a 3 meses procesándola, aclarándola, dándole forma, amén, y esperando el momento que Él me diga, es para ahora que yo la quiero. Y estaba preparando, porque primero prepara mi mente y mi corazón antes de yo darla a otros, amén, para que no haya equivocación. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo reconozco una mente que ha sido entregada a Dios? Fíjese. Está siempre enfocada en Dios. Mi alma te adora, autoexamina. Amén. Una mente entregada a Dios está siempre enfocada en Dios. Es lo primero, como Daniel. Aleluya. Daniel tiene una mente enfocada en Dios. Y esa mente enfocada en Dios, que no tenía lo que supuestamente la razón o la sabiduría dijera. Y él se propuso, yo debo honrar a Dios primero y no voy a contaminarme con los alimentos de la casa del faraón. Hay muchas fuentes que usted no entiende. Hay muchos libros que usted no entiende, que son herejías, que son falsa doctrina. Hay muchas fuentes por internet, muchos predicadores por internet que están dando mal conocimiento. Y cuando usted se expone a ello, está contaminando su mente. Amén. Hay una fuente de alimentarse y está aquí. Aliméntese, nútrase, permita primero que su mente crezca, se desarrolle, se forme en Cristo Jesús, para que luego pueda aprender a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y no lo digo porque ustedes sean miembros, porque muchos pastores venían a mí, me decían, varón, encontré un libro de Daniel tremendo, te lo recomiendo. Yo decía, ¿cuál es? Y me lo daba yo. ¿Leíste el autor? No. Dale la vuelta. El autor. ¿Leíste de qué iglesia era? No, no sabía. Digo, eso es falsa doctrina, no es así. Esas profecías están interpretadas incorrectamente. Y si tú lo asumes como verdadero y lo enseñas en tu iglesia, estarás enseñando falsa doctrina. Porque primero debes doctrinarte en la verdad, para que aprendas a reconocer cuando el error se presenta ante tu cara. Porque tu mente debe ser iluminada por el Espíritu Santo del Señor. Debe estar sometida a la palabra de Dios. Así que así como Daniel enfoca tu mente, amén, no en el conocimiento que le dieron a él en 3 años, el conocimiento de todo el imperio babilónico. Él tenía su mente centrada en Dios. 2. La mente que está entregada a Dios es una mente que está encendida por el Espíritu Santo del Señor. Fluye en pensamiento, fluye en palabras.
porque constantemente Dios te está hablando, está fluyendo palabras a tu mente que tú no sabes de dónde vienen. Alabado el nombre del Señor. Queremos que todos deseamos entregar nuestra mente a Dios. Señor, te entrego mi intelecto. Señor, te entrego mi mente. Gracias, Dios. Es un proceso. Requiere disciplina. Requiere ejercer un control. Y tenemos que someter nuestra mente a Dios. Número 3. En una mente entregada a Dios no hay dudas, no hay confusión, solo fe, solo certidumbre. Aleluya. No hay yo creo, no hay quizás, no hay tal vez. Amén. No hay esas nubes negras de duda o incredulidad, porque yo sé que Dios puede. Alabado el nombre del Señor. Dicen algunos, por ejemplo, cuando interpretan la palabra de Dios: ¿cómo es posible que Dios abriera el mar rojo? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel pasara por el Jordán en seco? Eso es incomprensible. Una mente inteligente, racional no hace eso. Y más aún, ¿cómo es posible que Josué dijera: sol, detente en Gabaón, si el sol se parara? No, porque si el sol se para, amén, habría una catástrofe mundial espantosa. Es que tú debes entregar tu mente a Dios, tu lógica, tu razonamiento al Señor. El Señor que creó todas las cosas puede hacerlo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y solamente tenemos que entender que son procesos sobrenaturales en los cuales Dios actúa y que no obra el tiempo natural. No son procesos naturales, amén, y por lo tanto deben ser entendidos a la luz del conocimiento, a la luz de la fe que el Señor nos da. Gracias, Dios. Una mente entregada produce pensamientos claros, positivos, como el cristal. En una mente entregada hay revelación de parte de Dios constantemente. Y tenemos que entregar nuestra mente al Señor. En una mente entregada no hay discriminación contra las personas. No hay prejuicio, no hay murmuraciones, no hay crítica. Aleluya, no hay chisme. ¿Por qué? Porque no hay espacio para eso. Tampoco en una mente entregada, alabado el nombre del Señor, hay lugar para usted estar guardando rencor o amén en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe, amén, que Dios está fluyendo a través de usted. Una mente entregada reconoce y sigue la voluntad de Dios en cada momento. Y eso es lo primero que tiene que hacer. Una mente entregada a Cristo. Amarás al Señor. ¿Con qué? Con toda tu mente. Mente, intelecto. Así que tu intelecto, tu mente tiene que ser entregado a Dios. También con todo tu cuerpo. Me pasé ante el cuerpo, vamos a llegar a otra parte primero. Amén, porque lógicamente hay que ir poco a poco.